Hola, estratega. Soy quien te va a enseñar por qué defenderte es muchas veces el peor movimiento para mantener el poder. Hoy te mostraré un truco que suena contraintuitivo, inspirado en Maquiavelo, pero que funciona como cuchillo afilado en manos frías. Si te interesa entender cómo girar la balanza de poder a tu favor sin levantar la voz, deja tu like y suscríbete ahora. Esto no es teoría bonita, es táctica. Dale a la campana si quieres más lecciones directas sobre psicología oscura. Empiezo con algo que pocos admiten. Defenderse es asumir que el ataque tiene el peso. Cuando te defiendes, reconoces la existencia de una agresión y con ella, la narrativa del otro. Maquiavelo no nos pidió pelear en terreno ajeno. Nos pidió establecer el terreno. Cambiar las reglas del juego no es reaccionar, es crear. He visto personas con talento y recursos perder influencia simplemente porque contestaron una provocación. He visto otras que sin mover un dedo, hicieron que la provocación se evaporara como humo. La diferencia no era fuerza física ni grandes recursos, era estrategia psicológica. Voy a contarte una historia. En una empresa donde trabajé como consultor silencioso, había un jefe nuevo que quería marcar territorio. Criticó públicamente a una subdirectora por un proyecto que, según él, no estaba a la altura. Ella podría haberse defendido, explicar, justificar, mostrar métricas. Lo esperado. En cambio, ella hizo algo más sutil. Le sonrió, agradeció la observación y semanas después presentó un informe tan claro que la crítica quedó ridícula sin necesidad de refutarla. El jefe, en su intento por demostrar autoridad, había enseñado sus cartas. Ella no le dio esas cartas, simplemente cambió el tablero. ¿Qué hizo exactamente? No entró al marco que él había creado, creó otro. Eso es lo que llamo el truco de Maquiavelo al instante. No te defiendas, reencuadra. Ahora desmontemos esto con precisión clínica. Defenderse actúa en 3 planos perjudiciales: informativo, emocional y reputacional. Informativo porque al defenderte, introduces datos y argumentos que le dan al agresor un campo de combate. Haces visible lo que podría haber sido ignorado. Emocional porque reaccionar activa la adrenalina. Te nublas y ofreces señales no verbales que la otra parte usa en tu contra. Reputacional porque incluso si tu defensa es impecable, a ojos del público queda la percepción de conflicto. Quien responde parece justificar que había motivo. Si lo piensas desde psicología social, reaccionar confirma la agresión en la mente ajena. No importa tanto la verdad como el marco que deje la interacción. No quiero que confundas esto con pasividad. No es aguantar insultos ni permitir abusos. Es elegir la forma y el momento del contraataque. Usar la inacción selectiva como arma. En neurociencia se sabe que la atención humana es limitada. Lo que no capta atención, muere. Si ignoras la provocación, la mayoría de observadores nunca la incorporarán a su mapa mental. En cambio, si te defiendes, multiplicas la atención hacia el conflicto. Es un principio básico de economía atencional aplicado a las relaciones de poder. Te explico una técnica sencilla que aplico cuando quiero desplazar el foco sin confrontar. Transformar el agravio en curiosidad. En vez de decir no es cierto, pregunto con genuina sorpresa y voz baja: ¿a qué te refieres exactamente? Esa simple frase obliga al agresor a concretar y, en la mayoría de los casos, a tropezar con sus propios huecos. ¿Por qué funciona? Porque cambia la carga cognitiva. Él debe producir evidencia mientras tú mantienes la calma. Además, expone su ambigüedad delante de testigos sin parecer defensivo. Es elegante. Y lo picaresco hace el resto. Quien atacó queda reducido a justificar lo indefendible. Otra maniobra que aprendí leyendo historia y observando política es desplazar la narrativa hacia una ventaja propia sin negar la acusación. Si te dicen fuiste negligente, no digas no, soy impecable. Di algo como: entiendo que eso parezca así. Lo importante ahora es esto. Y presenta una ventaja o una acción que te favorezca. No es mentir,
es priorizar. La gente tiende a recordar el nuevo punto, no la vieja acusación. Maquiavelo entendía que la forma importa más que la exactitud fría de los hechos. Quiero que visualices algo. Eres un jugador en una partida donde los demás apuestan por el ruido. Tu fuerza real está en la capacidad de decidir qué merece reacción. Cada vez que reaccionas a un estímulo menor, das poder a quien lo originó. Al enseñarte a no defenderte, lo que hago es convertirte en juez del campo. Decides qué merece ser contestado y, sobre todo, de qué manera. No es una receta para manipular sin ética. Es dominar una herramienta psicológica que, usada con responsabilidad, protege tu posición sin desgastarte. En la práctica cotidiana, esto se traduce en pequeños gestos que parecen triviales, pero producen efecto dominó. Al recibir una acusación, respirar 2 segundos, mantener la voz baja, reformular con una pregunta que no es acusatoria y finalmente presentar una alternativa que te favorezca. Observa cómo cambia la dinámica. Los que buscaban una reacción se encuentran hablando a un espejo, y el espejo no siempre es halagador. Termino esta primera parte recordándote algo crucial. Dejar de defenderte no es renunciar a la verdad, es elegir el escenario donde esa verdad tendrá impacto. Maquiavelo no promovía la cobardía, promovía eficacia. Yo no te pido que ignores las ofensas graves. Te enseño a elegir las respuestas que multiplican tu influencia. Si entiendes esto, habrás dado un paso hacia convertir la pasividad estratégica en poder dinámico. Hay algo fascinante en observar cómo el silencio puede volverse más poderoso que 1000 argumentos. En psicología oscura, el silencio no es vacío, es una herramienta de control. Cuando callas en el momento correcto, estás haciendo que el otro se enfrente a su propio eco. Lo obligas a rellenar los espacios con su ansiedad, con sus suposiciones, con sus inseguridades, y en ese proceso se revela. Yo aprendí esto observando a un político veterano que jamás se defendía, incluso ante ataques mediáticos feroces. Los periodistas lo acorralaban, buscaban una reacción. Él, sin alterar el tono, respondía con una media sonrisa y una frase que parecía inocente. «Qué interesante lo que dices». Esa simple línea desplazaba toda la tensión. No negaba nada, pero tampoco admitía nada. Su poder estaba en mantener el misterio. El público no sabía si era culpable o inocente, pero lo percibía como alguien que no se dejaba alterar. Y eso, en la mente colectiva, se traduce en autoridad. El truco de Maquiavelo no era solamente no defenderse, era usar la calma como un disfraz del dominio. Cuando alguien intenta atacarte y no logra hacerte perder la compostura, la batalla ya está perdida para él. La defensa es emoción, el dominio es silencio. Quien domina su reacción, domina la percepción de los demás. Ahora quiero que pienses en la dinámica de una discusión personal. Alguien te acusa de algo injusto, tal vez una pareja, un amigo, un jefe. Si respondes rápido justificándote, tu mente entra en modo de defensa. Tus palabras suenan tensas, tu cuerpo se cierra, tus gestos te delatan. Aunque tengas razón, pareces culpable. En cambio, si haces una pausa y simplemente observas al otro, dejas que su propio discurso se expanda. El cerebro humano no soporta el silencio prolongado cuando espera conflicto. La otra persona comienza a llenar el espacio con más palabras, y en ese exceso se expone. A veces termina diciendo justo lo que no quería admitir. Este fenómeno tiene un nombre en psicología: efecto de revelación involuntaria. El silencio estratégico lo provoca. Por eso los grandes interrogadores rara vez hablan mucho. Solo dejan que el otro sienta el peso del vacío. Maquiavelo entendía algo que muchos aún no. El poder no se gana con fuerza, se gana con percepción. Si pareces ser el dueño del ritmo, los demás asumen que lo eres. No necesitas gritar ni demostrar ni defenderte. Solo necesitas dirigir la atención. Es un acto casi hipnótico.
Todos miran hacia donde señalas, incluso si no mueves un dedo. Imagina esto en un entorno laboral. Un compañero intenta dejarte en ridículo frente al equipo, lanzando una crítica sutil. Tú podrías defenderte, explicar tu versión, incluso tener la razón. Pero si lo haces, entras en su juego. En cambio, si sonríes y respondes con serenidad, agradezco tu observación, la tendremos en cuenta. El golpe se disuelve. Él esperaba tu reacción, tu impulso, tu debilidad, y no la obtiene. Lo que obtiene es indiferencia calculada. Desde ese momento la jerarquía invisible cambia. Ya no es él quien dicta las reglas, eres tú, porque en el arte del poder, quien reacciona pierde. Y esto no es orgullo, es estrategia. Es comprender cómo funciona la mente humana, cómo el ego busca validación, cómo el miedo se disfraza de agresión. Si tú no alimentas ese ciclo, el ataque se apaga solo. El agresor necesita tu energía para mantener el conflicto. Sin ella se queda hablando con su propio reflejo. Hay una frase que me repito cada vez que alguien intenta provocarme. No me defenderé, porque mi silencio dice más que sus palabras. No es arrogancia, es control emocional. Y ese control, aunque parezca invisible, genera respeto. No el respeto del miedo, sino el respeto del misterio. Quien domina el arte de no defenderse proyecta algo que pocos pueden imitar: imprevisibilidad. Y en la psicología del poder, ser imprevisible es sinónimo de peligro. Nadie ataca a quien no puede leer. Esa es la verdadera lección que Maquiavelo dejó entre líneas. No respondas. Deja que los demás se desgasten interpretándote. Hay un momento en toda confrontación donde la mayoría se derrumba sin darse cuenta. Cuando creen que explicando todo recuperarán control. Yo aprendí a identificar ese punto como si fuera la respiración de una bestia. Cuando la percibo, ya sé cómo moverme. Ahora voy a contarte una historia que preparará todo para el cierre, sin cerrarlo porque tú necesitas sentir el tirón. En una ocasión trabajé con una emprendedora que había creado una marca pequeña pero poderosa. Un competidor lanzó una campaña sutilmente destructiva. Insinuaciones en redes, clientes confundidos, rumores que no eran falsos del todo, solo lo suficiente para sembrar duda. Ella pudo haber empezado una guerra de comunicados, de pruebas, de explicaciones públicas. La ruta esperada habría sido defender su trabajo con datos y disculpas forzadas. Pero eligió otra cosa. Primero, hizo lo que te he repetido. Respiró, no respondió y dejó que el ruido explotara por sí solo. Luego preparó una piedra angular, una acción que mirara hacia adelante, no hacia atrás. Organizó un evento íntimo para clientes clave y sin mencionar el ataque, mostró el proceso. La transparencia real, las mejoras constantes. Invitó a quienes importaban a ver el taller, a tocar el producto, a conocer a las personas detrás de la marca. Mientras el agresor seguía alimentando el rumor, ella reconstruía la narrativa con hechos que no pedían defensa porque hablaban por sí mismos. Lo importante aquí no es solo que ganó, es cómo lo hizo. No derribó la acusación con palabras, la desplazó con existencia. La gente que importa dejó de repetir el rumor porque ahora tenían experiencia directa con la marca. La acusación se volvió una sombra irrelevante frente a la presencia tangible. Eso es tacto maquiavélico. No combates la sombra, iluminas la forma real. Quiero que sientas la mecánica. Cuando no te defiendes y en su lugar propones algo que atraiga atención constructiva, creas un imán que neutraliza el ataque por atracción, no por réplica. La defensa es un muro, la acción estratégica es un imán. Los muros exigen energía para sostenerse. Los imanes atraen y transforman la energía del entorno hacia ti. Si te acostumbras a pensar en términos de atracción y no de reacción, transformarás el conflicto en oportunidad. Ahora te doy una maniobra que uso en situaciones personales de alto voltaje. La redirección de valor. Alguien te lanza una acusación flamígera que busca humillarte.
En lugar de negar, en lugar de justificar, haces 3 cosas seguidas, rápidas y frías. 1. Reconoces la emoción implícita con una frase breve que suena humana. 2. Impugnas la gravedad con neutralidad, no con negación, sino con proporción. Y 3. Ofreces un gesto que genera deuda emocional en quien observa. Por ejemplo, en la discusión pública que mencioné antes, la líder no dijo «y eso no es cierto». Dijo «entiendo la preocupación, gracias por señalarlo», y luego anunció que abriría una línea directa para atender dudas. Ese gesto transformó la acusación en una demanda por claridad que ella misma satisfizo. La audiencia, al ver su disposición, cambió de bando sin confrontación. La gente ama a quien soluciona, no a quien discute. No subestimes la fuerza de la estética en todo esto. Calma, tono bajo, lenguaje simple y acciones visibles. Son pequeñas decisiones de presentación que acumuladas construyen una autoridad que ningún grito puede derribar. Maquiavelo sabía que la apariencia de seguridad crea más fidelidad que 1000 explicaciones. No es teatro barato. Es mantenimiento de una imagen coherente que cuando se necesita, actúa como blindaje. Quiero que recuerdes la sensación de estar en control sin gastar tu energía en refutaciones. Esa sensación se consigue con práctica. Entrena 2 hábitos. Primero, la pausa de 2 respiraciones antes de hablar. Segundo, la respuesta orientada a valor que neutraliza por atracción. Practícalos en conversaciones pequeñas y verás cómo cambian las grandes. Termino esta parte dejando la historia en tensión. Después del evento, mientras su competencia rumiaba su fracaso comunicacional, ella recibió una carta anónima con una última insinuación, un intento por reactivar la duda. Podría haber sido la oportunidad perfecta para atacar o para callar y dejar que la transparencia hiciera su trabajo. Lo que decidió, cómo lo ejecutó y el efecto que eso tuvo en su poder real es el cierre que te voy a revelar en la siguiente entrega. La carta llegó sin firma, con una frase escrita mi mano. Tarde o temprano, tendrás que explicar la verdad. Ella la leyó, sonrió y la dejó sobre el escritorio sin responder. En lugar de aclarar nada, publicó una imagen del equipo trabajando con la frase «La verdad no se explica, se demuestra». No hubo más rumores. El competidor desapareció del mapa mediático y ella consolidó su marca como símbolo de coherencia silenciosa. Sin levantar la voz, había ganado. Ese fue su truco de Maquiavelo. Jamás jugar en el tablero del adversario, porque defenderse es aceptar sus reglas, y quien acepta las reglas del otro, ya perdió. La verdadera fortaleza está en elegir cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, en qué terreno se libra la batalla. Si tú controlas el escenario, el poder ya te pertenece. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a su conflicto, no caigas. No te defiendas. Observa, respira y cambia el foco. Deja que los demás se desgasten intentando leer lo que tú ya decidiste callar. Ahí está la diferencia entre el que sobrevive y el que domina. Si este mensaje te resonó, si sientes que el poder real no está en gritar más fuerte sino en pensar más frío, deja tu like y suscríbete ahora. Aquí seguimos descifrando los secretos que los demás prefieren ocultar.